Ya están preguntando los hermanos. Sí, ya estamos. Ahorita le digo en cuánto tiempo transmitimos. No, está bien. Ya. Empieza, hermano Lolita. ¿Ya? Muy buenas noches para todos, hermanos y hermanas. Paz y bien. Bienvenidos sean esta noche donde, como Parroquia La Asunción, queremos iniciar un ciclo de conferencias. Y qué mejor que hacerlo en este tiempo especial, este tiempo de la creación que el Papa Francisco nos da para este jubileo de la tierra. Pero hay algo más especial todavía. Nosotros, como parroquia, estamos aprendiendo a caminar en esta nueva o diferente modalidad, como nos lo han dicho y nos lo han pedido nuestros obispos. Cada uno de nosotros en nuestras pastorales, en nuestros grupos, en nuestras comunidades, estamos ya reuniéndonos, estamos usando diferentes medios, el Zoom, las salas de Facebook, el Google Meet y los chats posiblemente o las videollamadas. Este momento, este tiempo de la pandemia nos ha empujado y no ha impedido que queramos seguir siendo comunidad de comunidades. Pero hoy nos queremos encontrar como comunidad parroquial. Es el reto y es también el desafío que tenemos. Entonces, esta noche vamos a dar inicio con un pequeño retraso. Van a disculpar ese retraso, pero son asuntos ajenos son fuerza mayor para nosotros. Tenemos dos invitados especiales. Primero, Fray Neri, nuestro querido párroco, y Fray Juan Pablo Lobos, que es nuestro conferencista. Entonces los invito a que estemos atentos y animados. Así es que, adelante, Fray Neri. Hermanos, hermanas, les doy la bienvenida. Inauguramos un nuevo tiempo, un nuevo modo de comunión. Esta es nuestra sala de reuniones, de catequesis, nuestra sala de crecimiento. Este es el nuevo modo, la nueva realidad con que nos toca vivir. Pero gracias que a través de este nuevo modo nos seguimos comunicando, nos seguimos reuniendo, formándonos para crecer juntos espiritualmente. Así que bienvenido a todos. Esta es la primera conferencia. Tendremos 4 conferencias. Desde ya les invitamos a participar en las 4 conferencias. Como lo dijo ya hermana Lolita, hoy tenemos un invitado especial, Fray Juan Pablo Lobos, que es muy querido acá en la parroquia La Chiquimula, ya que prestó el servicio como coordinador de la parroquia 9 años. Yo creo que aquí ha dejado un pedacito de su vida, o como decimos en el lenguaje campesino, un pedazón de su vida. Entonces vamos a comenzar con un momento de oración y después terminamos aquí con un canto. Estoy con los frailes, que son los alumnos de Fray Juan Pablo Lobos. Aquí están presentes. Querían ver también a Fray Juan Pablo, a su maestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, el amor de Dios y de Jesucristo el Señor esté con cada uno de ustedes. Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas. Tú que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de paz para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie. Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a alabar, glorificar el nombre de Dios, alabar y glorificar la casa común, la creación, junto con todo lo creado. Bendito seas, mi Señor, por todas tus criaturas, especialmente por el hermano Sol,
a ti. Bendito seas, mi Señor, por la luna y las estrellas, las formado preciosas y bellas. Gracias, la oscuridad. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuya son la gloria y el honor y toda bendición. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuya son la gloria y el honor y toda bendición. Bendito seas, mi Señor, por el tiempo nublado y sereno, y por el viento que nos despeja, volteando nuestra cara. Bendito seas, mi Señor, por la limpia hermana agua. Ella es útil, humilde y casta, se cuela por nuestro interior. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuya son la gloria y el honor y toda bendición. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuya son la gloria y el honor y toda bendición. Bendito seas, mi Señor, por nuestro elevado fuego. Él es alegre, robusto y bello, nos da su resultado. Bendito seas, mi Señor, por la hermana madre tierra, produce frutos, flores y hierbas, nos sostiene y nos lleva. Impotente, altísimo, mi buen Señor, tuya son la gloria y el honor y toda bendición. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuya son la gloria y el honor y toda bendición. Bendito seas, mi Señor, por nuestra hermana muerte, para que nadie pueda escapar. Alabar y bendecir. Bendito seas, mi Señor, por la hermana amistad, a la cual es muy necesaria para el corazón del hombre. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuya son la gloria y el honor y toda bendición. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuya son la gloria y el honor y toda bendición. Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas que salieron de tu mano poderosa, son tuyas y están llenas de tu presencia y de tu ternura. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, un saludo de paz y bien para todas y todos. No sé si me escuchan bien, ¿sí? Paz y bien para todas y todos. Hoy iniciamos este ciclo, ¿verdad? En la parroquia de la Asunción. Me llegó hasta el calorcito, ¿verdad? De Chiquimula, con ver tantos rostros queridos, ¿verdad? Tanta gente aquí en esta sala pequeña, pero también seguramente a través del Facebook, los que nos puedan seguir en vivo, los que nos van a seguir en diferido también. Y pensaba yo, esta serie de encuentros que vamos a tener, ¿no? En el Jubileo de la Tierra, que el Papa Francisco ha convocado a 5 años de la publicación de la encíclica Laudato Si. Sabemos que ha publicado 2 encíclicas, ¿no? La primera que fue terminando el trabajo, otra fue la... Y el día de San Francisco publicar la Todos Hermanos, para hablar del don de la fraternidad. Y Todos Hermanos va a ser un reflejo precisamente de la Laudato Si, porque se habla de la necesidad de poder reencontrar un equilibrio que se encuentre en la intención y en el corazón de Dios. Por eso hoy día de San Mateo, día del evangelista Mateo, es hermoso que la palabra de Dios, la liturgia, nos muestra el Salmo 18, donde dice: el cielo proclama la gloria del Señor y el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje y la noche a la noche se lo susurra, sin que hablen, sin que pronuncien su voz. Suena en toda la tierra su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Esto es hermoso porque nos dice de alguna forma el salmista en el Salmo 18 que la creación sin hablar habla y sin tener que escribir algo transmite. ¿Quién de nosotros no se ha quedado extasiado y maravillado de ver un atardecer hermoso? O una tarde lluviosa o un paisaje precioso y no sentimos verdaderamente la mano de un alguien que es mucho más grande que las criaturas. Yo creo que hoy precisamente vamos a empezar con esto, algo que nosotros llamamos en el ámbito teológico la ecoteología, aunque suene un poco raro, ¿verdad? La teología sabemos nosotros que es el tratado de las cuestiones de la fe. Hoy vamos a hablar sobre la ecoteología. Entonces me permito compartir con ustedes una presentación. No es un retiro, ¿verdad? No es una predicación, es una formación, entiendo yo. Entonces vamos a ver un poco y va a ser un eslabón, una partecita de todas las demás que después los hermanos irán teniendo, ¿no? A lo largo de todos estos encuentros. Me voy a poner como. Lástima, ahí no se puede pasar a la tele. ¿Alguien puede apagar los micrófonos, por favor? Disculpen. Gracias. Muy bien, hay 2 términos, ¿no? Que nosotros que hemos escuchado muchos años. Un término es el término ecología y otro es teología. Teología es todo lo que tiene que ver con el depósito de la fe, es todo lo que tiene que ver con lo que nosotros llamamos las cosas de Dios. Y la ecología es lo que tiene que ver con la tierra, que es lo que tiene que ver con nuestro cosmos, con todo lo que nosotros somos en el mundo en el cual nosotros nos vivimos y nos movemos. Y a veces podríamos preguntarnos, ¿qué tiene que ver la ecología con la teología? Y es precisamente el primer lugar en el mundo donde se habla de esto, es en la Biblia. En la Biblia se habla de precisamente la creación y de la ecología. Es el primer tratado ecológico que nosotros encontramos. Pero no lo hace desde la ciencia, no lo hace desde la biología, no lo hace desde el ámbito científico, sino que lo hace desde la fe, desde el sentido. Y nos habla de este sentido de que la creación viene de Dios y nos habla de un Dios que se involucra con su creación, un Dios que es creador. Lo decimos cada domingo cuando nos reunimos para celebrar nuestra fe, ¿no? Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra.
Sin embargo, en la tierra no había forma ni vida. Una gran oscuridad cubría el mar, y el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas. Entonces Dios dijo: que haya luz. Y hubo luz en la tierra. Viendo que la luz era buena, Dios la separó de la oscuridad, llamando a la luz día y a la oscuridad noche. Así pasó la noche, y ese fue el primer día. Dios dijo también: que se haga un firmamento en medio de las aguas para separarlas en dos partes. Y Dios hizo un firmamento separando las aguas que estaban debajo de él. De ese modo, Dios le dio al firmamento el nombre de cielo. La noche pasó y vino el amanecer. Ese fue el segundo día. Y Dios dijo también: que se junten las aguas debajo del cielo en un solo lugar y aparezca el suelo firme. Al suelo, Dios lo llamó tierra, mientras que para la aglomeración de las aguas le dio el nombre de mar. Él se dio cuenta de que era buena. Dios dijo: que produzca la tierra vegetación, plantas para dar semillas y árboles que den frutas. Y así se hizo. La tierra produjo vegetación, plantas que dan semillas de su especie y árboles que dan fruto. Y Dios vio que era bueno. Pasó la noche y vino el amanecer. Ese fue el tercer día. Dios dijo: que hayan luces en el firmamento separando la noche del día, sirviendo de señal para marcar los días, los años y las estaciones. Esas luces brillarán en el cielo iluminando la tierra. Y así se ha hecho. Dios hizo la luz mayor para gobernar el día y la luz menor para gobernar la noche. E hizo también las estrellas. El Señor Dios fijó esas luces en el cielo para iluminar la tierra, para gobernar el día y la noche, separando la luz de la oscuridad. Y Dios vio que eso era bueno. Dios dijo: que el mar se llene de seres vivos y que en la tierra puedan haber seres que vuelen. Dios creó los grandes animales del mar y las especies de seres vivos que nadan y vuelan según sus especies. Dios vio que era bueno. Él bendijo todos los seres vivos con estas palabras: sean fecundos y se multipliquen, y llenen las aguas del mar, y en la tierra se multipliquen los seres que vuelan. La noche pasó, vino el amanecer. Ese fue el quinto día. Dios dijo: que la tierra produzca todo tipo de animales, domésticos, salvajes y los que se arrastran por el suelo conforme la especie de cada uno. Y Dios hizo los animales salvajes, domésticos y reptiles, de acuerdo con la especie de cada uno. Él vio que era bueno. Y entonces dijo Dios: vamos a hacer los seres humanos a nuestra imagen y semejanza. Ellos tendrán poder sobre los peces, aves, animales domésticos, salvajes y reptiles, y sobre toda la tierra. Y Dios dijo: para que tengan alimento,
Yo doy las plantas que producen semillas y los árboles que dan frutos, mientras que para los animales salvajes, para las aves y reptiles, doy hierba y verduras como alimento. Dios vio que todo lo que había hecho era muy bueno. La noche pasó y vino el amanecer. Ese fue el sexto día. Y así terminó la creación del cielo, de la tierra y de todo lo que existe. En el séptimo día, el Señor Dios concluyó toda la creación y descansó. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque fue en ese día que Bueno, la que mandó la Lola. Ay, hijo de puta. No, pero es que fue la Lola que me lo mandó a mí. No, yo lo compartí, pero no lo compartí. Lo de la Lolita. Puedo quitarte el micrófono. No es escuchar a todo decir. ¿Dónde están? Cuando Dios creó y nos dice la Biblia que creó con una intención y es el amor. Y Dios creó no solamente con amor, Dios creó también con ilusión. Nosotros podríamos decir que de alguna forma en la creación, cuando vemos estas imágenes maravillosas, ¿no? Dios se embarró de creación. De hecho, los padres de la iglesia toman esta imagen del Génesis, donde Dios crea al ser humano del barro y dice, con su palabra también Dios se embarró de creación y la creación se embarró de Dios. Por eso, de alguna forma, cuando nosotros nos acercamos a las obras de la creación, no solo a la belleza, a lo que la tierra nos da, pienso en Chemita en su moto, ¿verdad? Cuando viene de allá por Vega Arriba, ¿verdad? Y recogiendo los frutos de la tierra. Pienso en la gente que año con año sube a sembrar el maíz, el frijol. Pienso en la señora que tiene su plantita en el jardín y que la ve florecer, que puede hacer de todo, pero que al final el misterio de la vida que solamente Dios puede hacerla crecer. Y vemos cómo la creación está embarrada también de Dios. Dios mete sus manos en la creación. Y al meter sus manos en la creación, Dios se embarra de creación y embarra a la criatura también de su divinidad. Yo creo que este jubileo quiere abrirnos los ojos, ¿no? Tomar conciencia de que realmente lo divino no está allá lejos, tras unas nubes, lejano a nosotros. Que lo divino está mucho más cerca de lo que nosotros creemos o a veces imaginamos. Y de esto se trata precisamente esto que se ha ido desarrollando dentro de la iglesia que se llama la ecoteología. Como hay teología bíblica, antropología teológica, la ecoteología ha tenido un impulso fuertísimo, sobre todo después de la Laudato Si hace 5 años, y también con querida Amazonía, uno de los obispos sobre la Amazonía, que habla también de la necesidad de comprometernos con la tierra. Yo creo que el texto del Génesis precisamente nos habla a nosotros y nos habla también de nuestro destino, que es el unirnos. Dios nos da amor, pero también nos crea a nosotros con ilusión. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Y a veces nosotros creemos como que somos unos inquilinos en esta tierra, ¿no? Cuando en realidad somos, de hecho, el crimen de la creación. Entre todas las criaturas, dice el libro del Génesis, somos una de las especies creadas. Dios crea al ser humano en una soledad primero original. Y dice que cuando Dios creó al ser humano, el ser humano se sintió solo en medio del cosmos. Estaba allí con todas las cosas, pero necesitaba a un alguien más para poder compartir. Es ahí donde Dios también no solamente crea una soledad original, por eso es que nosotros, no sé si les pasa a ustedes, a veces podemos estar rodeados de gente, pero en el fondo del corazón tenemos también un sentido de soledad. Todos nos damos cuenta de que estamos solos, venimos solos y estamos solos, aunque estemos relacionados. Y soledad no significa necesariamente que no es que estemos aislados. Una cosa es aislamiento, otra cosa es la soledad. La soledad original es precisamente ese sentimiento de darnos cuenta de que hay una parte de nuestro ser a la que solamente Dios tiene acceso. También se crea para nosotros la comunión original, la unidad. Dios crea a Eva, y no solo en un sentido sexual a alguien que complemente al hombre, en sentido conyugal,
Es una comunión como necesidad recíproca de un igual. Fíjense que, por ejemplo, el gran rabino sefardita de Buenos Aires, Abraham Skorka, amigo del Papa Francisco, decía, es interesante que cuando Dios crea al ser humano en medio del mundo, en medio del cosmos, no crea 2 seres humanos, crea solamente a uno. Y de ese uno saca a todos los demás. Y dice, los rabinos en el pueblo de Israel interpretaban esto diciendo, crea solo uno, porque si hubiera creado 2, hubiera habido la tentación de querer compararlos, de decir, ¿quién de los 2 es mejor? ¿Quién de los 2 es más querido por Dios? ¿Quién de los 2 es superior y se impone uno sobre el otro? Y dice, no, Dios creó uno para decirnos que todos venimos de una misma dignidad. Y junto con nosotros también conectados con la creación, y de uno nos sacó a todos los que tenemos una propia identidad, pero que somos iguales en nuestra dignidad. Nos habla también la creación de una desnudez original, un pudor que no es vergüenza, un pudor que genera libertad, un pudor que hace vivir sin ningún tipo de vergüenza, no porque nos valga, ¿verdad? No porque nos resbale las cosas, sino porque realmente no tenemos nada de qué avergonzarnos. El miedo, la vergüenza, todas esas cosas en el fondo no son parte del proyecto liberador de Dios, del proyecto creador de Dios. El cuerpo va a ser el lugar de la relación con los demás, con la creación y con Dios mismo. Por eso al hablar de ecoteología en la iglesia, hoy en día también el CELAM está en el camino del sínodo. Hay varias instancias que están hablando sobre la necesidad de discernir sobre el cuerpo para poder entender perfectamente lo que significa la teología de la creación. El pecado, en cambio, diferente al proyecto de Dios, contradice el proyecto de Dios, porque el pecado crea vergüenza. El pecado siembra desconfianza entre nosotros. El pecado rompe la comunión original. Hace de la soledad no un espacio donde yo puedo crecer y conocerme a mí mismo, conocer a Dios y desde mi soledad también poder irme a relacionar con los demás, sino que hace de la soledad un infierno. Por eso es que la gente le huye mucho a la soledad. La gente le tiene miedo a la soledad y esto siembra desconfianza del otro y de todo lo que nos rodea. Estamos en un momento, creo yo, y esto es hermoso de estas charlas porque van a ir en secuencia una con otra, en un despertar de la conciencia. El Papa Francisco nos decía hace 2 días, estamos llamados a ser instrumentos de Dios Padre para que nuestro planeta sea lo que Él soñó al crearlo y responda a su proyecto de paz, de belleza y de plenitud. Dios tiene un proyecto para nosotros. Muchas de las cosas que no funcionan en el mundo son fruto precisamente del pecado y del espíritu del mal. Pero es mucho más grande el Espíritu de Dios que quiere ayudarnos a restaurar el propósito original de la creación. Nuestra historia personal tiene un propósito. Nosotros no estamos por accidente en este mundo. Tiene un propósito nuestra existencia. Nuestra historia personal. El Espíritu de Dios es el arquitecto de esa historia. La vida no es un sinsentido. Pero también lo es la humanidad y el cosmos. Pues sabemos que la creación entera aún gime, dirá San Pablo en la carta a los Romanos, y sufre dolores de parto hasta ahora. Por eso es que los cristianos profesamos que creemos en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, porque creemos de que Dios, a través de la creación, no solamente nos dio un lugar para vivir, sino que este lugar en el cual vivimos tiene un propósito, tiene un porqué y un para qué. Y nosotros también tenemos un propósito para este lugar en el cual vivimos. Y el lugar donde nosotros vivimos, no somos seres aislados, somos seres conectados. Esto es muy importante. El ser humano no es un ser aislado, es un ser conectado. Y el lugar de la conexión, ¿saben cómo se llama? La vida. La vida es el lugar donde nos conectamos con los demás. La vida se encuentra en una dirección concreta. Si la tenemos que buscar con una brújula, con un GPS, con un teléfono, ¿dónde fluye la vida? La vida fluye en 2 espacios. Uno es el lugar y otro es el tiempo. No hay, por eso es que cuando tú no tienes ni lugar ni tiempo para algo, eso quiere decir que ese algo no es parte de tu vida. Cuando nosotros, la mejor inversión y lo más valioso que tenemos es el lugar y el tiempo. Es ahí donde transcurre la vida. El tiempo tiene muchos niveles, ¿verdad? En la vida transcurre, está lleno de relaciones. No es tiempo solo como horas, como minutos. En el fondo el tiempo es historia. Una historia que está lleno de encuentros, de relaciones, de nombres, de rostros. A veces personal,
familiar, recordamos a nuestros abuelos, a nuestros tatarabuelos, recordamos a nuestros primos, recordamos a la gente que fueron nuestros vecinos, recordamos a tanta gente que fueron parte de nuestra historia y de la historia de los nuestros. Tenemos una historia nacional también, una historia mundial. No somos espectadores del tiempo. A veces pensamos que estamos fuera del tiempo viéndolo como en una ventana cuando nos acercamos a la historia. Pero no somos espectadores del tiempo. Estamos en él y somos parte de él. El tiempo es precisamente el lugar donde fluye la creación. La creación no es que Dios la hizo como quien hace un carro y lo deja parqueado ahí en el garage. No, la creación es algo que está fluyendo, es algo vivo. Dios crea un organismo vivo y lleno de vida. No solamente somos usuarios tampoco del lugar, ¿no? A veces pensamos en el mundo o en el cuerpo como si fuera ese carro que voy a usar y que ya cuando no funciona, pues cambio de carro. No podemos cambiar de cuerpo. Cuando empiezan los achaques, cuando empiezan las cosas, el cuerpo es parte de lo que nosotros somos. No somos usuarios de este planeta, ¿no? A veces se habla mucho de ir a otros planetas y vemos el planeta como si fuera solamente algo que podemos usar. No, somos parte. El cuerpo es el primer lugar. El cuerpo es el primer cosmos donde nosotros vivimos. Luego está mi casa, luego está mi barrio, luego está mi pueblo, luego está mi país, está mi continente, está mi tierra, esto que llamamos el planeta Tierra, esto que llamamos el cosmos que va más allá de nuestro planeta. Nosotros no somos usuarios de este lugar, somos parte de él. Y esto nos lo enseña también la fe, ¿no? Es ahí donde transcurre la vida. Es ahí donde nosotros aprendemos a ser. Decía Teilhard de Chardin que era un astrólogo, un astrónomo famoso, científico que se hizo sacerdote jesuita, decía, no somos seres humanos con una experiencia espiritual, somos seres espirituales con una experiencia humana, diciendo que la humanidad es el lugar donde vivimos nosotros. La humanidad no es un estorbo. A veces vemos la humanidad como una especie de problema, ¿verdad? Y la humanidad es precisamente ese lugar donde acontece la revelación de Dios. Por eso somos iglesia, pero somos una iglesia conectada con toda la creación, conectada con todo lo que nos envuelve. Dios no está solamente dentro del templo. Yo creo que el mensaje importante de este jubileo es eso. Dios no se encuentra solamente en los templos, Dios no se encuentra en las sacristías. Es hermoso cuando Esteban es martirizado y dice, Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. El universo entero es su templo. El corazón de nosotros es su templo. Nuestra vida es el templo. Nuestros encuentros son el templo. Dios está en todas partes porque Dios se embarró de creación y también la creación se embarró de algo divino que es Dios. A veces tenemos un problema nosotros para recuperar una clara comprensión de lo que significa la creación para nosotros que somos hombres y mujeres de fe. Y uno de ellos es lo que se llama a nivel de teología el dualismo en la filosofía. El dualismo es una especie de separación, ¿verdad? Había un famoso filósofo griego llamado que decía que nosotros éramos almas que vivíamos prisioneros en los cuerpos. Y se miraba el cuerpo como lo malo y que nosotros en realidad lo importante era el alma. Los primeros cristianos que nacieron en el mundo griego absorbieron y les sirvió mucho de esto poder proclamar el evangelio en los ambientes griegos. El problema es de que esta visión del ser humano se nos fue colando y se nos fue metiendo en la cabeza y en el corazón. Tanto así que en muchos momentos de la historia, mucha gente de iglesia decían que lo importante era el alma. ¿Escuchas ahí? Y que para el cuerpo era visto como... ¿Cómo? El derecho es este, que tiene este curso. Vale. El cuerpo era visto como un enemigo, el cuerpo era visto como un rival, Sí. el cuerpo era visto como un problema. Y se miraba, y este dualismo, que significa una especie de separación del ser humano, nos ha afectado a nosotros en nuestra manera de entender. Y a veces pensamos, ¿y por qué ahora la iglesia está tan interesada en la creación? ¿Por qué antes no se hablaba de eso? Muchas veces era por este dualismo, ¿no? Otro era Descartes, que decía que lo importante no era ni siquiera el alma o el espíritu, era la razón, y que había que ver con sospechas la emoción. Y la emoción tiene que ver también con el cuerpo. De ahí que muchas ideas miraban al cuerpo como algo malo, como algo sucio, como el ser pecaminoso, ¿verdad? Y el alma como algo bueno, como algo puro, ¿no? De lo que había que liberarse. O la razón versus la emoción. Hoy en día sabemos que no solamente tenemos una inteligencia racional, tenemos también una inteligencia emocional y una inteligencia también espiritual.
De alguna forma se nos ha colado y nos acompaña hasta el día de hoy esto, ¿verdad? Y seguimos viendo nosotros el mundo versus contra el espíritu. Como que el mundo para nosotros es lo malo, es lo material, y el espíritu es lo bueno, ¿verdad? Y al final, Dios no fue que crió almas y les dijo, vayan, agarren algún cuerpo que encuentren por ahí. Dios creó al ser humano espiritual, pero sobre todo hecho cuerpo y hecho físico. Hay una confusión de términos en esto, ¿verdad? Con la palabra de Dios. Porque San Pablo utiliza en griego una palabra llamada mundo para hablar de lo pecaminoso, pero hay que pensar que Pablo piensa en hebreo. Y en realidad, en el griego de la koiné, hablando de mundo, no habla del mundo material que nosotros conocemos, ¿no? Sino que lo que está hablando es de la realidad de la debilidad, no de la materia. En cambio, San Juan, que tiene un griego más elaborado y que es mucho tiempo después, escrito casi aproximadamente 70 años después de las cartas de Pablo, nos dice no solamente que Dios creó el mundo, sino que nos dice, tanto amó Dios al mundo que nos envió a su Hijo para que se hiciera mundo, para que se hiciera carne, para que se hiciera criatura. San Juan ve el mundo como realidad cósmica y se refiere precisamente a lo material. Nosotros no nos estamos inventando algo nuevo con la ecoteología. Es algo que está en las raíces, en el ADN, podríamos decir, de nuestra fe, ¿no? Y por eso, para hablar de ecoteología, hay que hablar también de la teología del cuerpo. A veces, y por muchos siglos, se dio cierto desprecio del cuerpo. Y junto con el desprecio del cuerpo, curiosamente, se dio también cierto desprecio de la creación. Ese dualismo nos llevaba a ver lo material como algo que no era importante. El cuerpo, la persona, lo importante es el alma, se decía, ¿no? De ahí que las cosas materiales no importaban, lo importante era lo espiritual. Pero eso nos hizo muchas veces descuidar esto y olvidarnos que esto material nosotros no lo compramos. Esto material fue creado por Dios. Fue creado por Dios para que nosotros también lo llenemos de su espíritu, lo hagamos y administremos viviéndolo desde su sabiduría y desde su espíritu. Esto se aplica también a la creación, ¿verdad? A veces se busca, por mucho tiempo se explotó la creación. De por sí se decía, ¿verdad? No tiene nada que ver con nosotros. Lo material no importa, lo importante es la otra vida, no esta. Y por mucho se fue destruyendo esto que Dios nos dio y que nosotros no lo compramos ni lo fabricamos, fue Dios que nos lo regaló. Hoy estamos recuperando nosotros esta conciencia. La Gaudium et Spes, que es precisamente la constitución de la iglesia sobre el diálogo de la iglesia con el mundo, por eso nos presenta al ser humano como imagen de Dios, desde tres aspectos relevantes. Primero, como el centro y culmen de los bienes de la tierra, de la creación. Después, que ha sido creado con capacidad de conocer y amar a su creador. Y en tercer lugar, como un ser social. Cuando hablamos de ecoteología, no solamente estamos hablando de las flores, de los animales, de las plantas, de mantener limpios los ríos. Cuando hablamos de ecología, estamos hablando de todo porque nosotros somos parte de esa ecología. Somos seres sociales. Y esto, ¿verdad?, nos lleva a interesarnos también por todas las realidades que nos circundan. El ser humano es razón, el ser humano, y hay que preocuparnos por el tema de la razón, de las ideas, de la cultura. Hay gente que a veces dice que lo importante es la fe, no la razón. No, la razón es un don que Dios nos dio. La emoción también, la emoción es importante, ¿no? Porque las emociones muchas veces incluso nos mueven más que los pensamientos, más que las ideas. Hoy se habla cómo aprender a gestionar nuestras emociones, cómo hacer que nuestras emociones no sean destructivas ni tóxicas, sino lugares de vida donde se proclamen los valores del reino. Somos espíritu también, somos cuerpo. Esa relación con la historia, con el lugar y con todo lo que nos rodea. Nosotros somos seres profundamente relacionales. Yo, el hecho de ser de Chiquimula me hace ser quien soy, y eso me hace también y me cualifica para relacionarme con otros que no son de allá. Aquí donde yo vivo, por ejemplo, hay gente de toda Guatemala, ¿verdad? Y es interesante porque siendo yo guatemalteco y siendo ellos guatemaltecos, tenemos que conocernos porque venimos de culturas distintas, venimos con sensibilidades diferentes. Todo en el cosmos, fracturado por el mal, Dios lo restaura abrazándolo. ¿Cómo? Cuando Dios también se hace criatura. Por eso la ecoteología y la teología del cuerpo van íntimamente relacionadas. Todo lo que es humano es cuerpo, decía San Juan Pablo II. San Juan Pablo II, si quieren ustedes leer un poco más sobre esto, sus catequesis desde 1979 hasta 1984. Él empezó con las catequesis los miércoles en la Plaza San Pedro.
todas fueron sobre la teología del cuerpo. Y decía, todo lo que es humano es cuerpo, todo lo que es humano es creación, todo lo que es creación es Dios, porque todo está lleno de su presencia. ¿Y por qué es importante el cuerpo? Porque el cuerpo, cuando yo oro, oro con el cuerpo. Cuando yo muestro mi cariño y abrazo, lo hago con el cuerpo. Cuando yo muestro violencia, lo hago con el cuerpo. Una mano puede ser un lugar de comunicación que comunique lo que yo soy y lo que yo quiero. Con las manos yo puedo construir o destruir. La creación alcanza su plenitud en la encarnación, cuando Dios se hace cuerpo, Dios se hace criatura. Y decían los padres de la iglesia que la creación no terminó al séptimo día, sino que al octavo día, que fue la entrada de Dios en nuestra historia a través de la persona de Jesús. Por eso dice la carta a los Colosenses, todo fue creado por Él y para Él, y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y la iglesia no solamente somos los de la parroquia, ¿verdad? No solo somos los católicos o solamente los creyentes, es también la creación entera. La creación tiene vocación de iglesia, tiene vocación de familia. Por eso es que los encuentros de Jesús eran encuentros que restauraban integralmente a las personas. No solo perdonaba los pecados, no solo daba una palabra de ánimo, sanaba los cuerpos, devolvía la dignidad, restauraba la historia de las personas que él se encontraba. Porque Dios a través de su cuerpo sana nuestro cuerpo y sana nuestro cosmos, sana nuestro mundo. Por eso la palabra anástasis en griego significa resurrección, nos habla del hombre y de la mujer nuevos. Cuerpos se llama sarx neumáticos. Si uno dice, si lo importante fuera el espíritu y no la materia, entonces ¿para qué la resurrección de los muertos? Gente que dice, pero si las almas viven en las manos de Dios, ¿para qué vamos a resucitar? No hace falta. Porque la creación es una obra de Dios. Son los cielos nuevos y la tierra nueva. Por eso Isaías 11, cuando habla de la llegada del reino de Dios, dice, entonces el lobo y el cordero irán juntos y la pantera se tumbará junto al cabrito. El novillo y el león engordarán juntos. Miren, no se van a atacar. Y un niño los pastoreará. La vaca pastará con el oso y sus crías se tumbarán juntas. El león comerá paja como el buey y el niño jugará en el agujero de la serpiente. La criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente y ésta no le hará daño. No harán daño ni estrago por todo mi monte santo, porque se llenará el país del conocimiento del Señor, como colman las aguas del mar. Cuando el Espíritu de Dios llegue, se restaurará la creación de alguna forma. Esta desconfianza, esta explotación, este desprecio por la creación, el desprecio por el propio ser, por el cuerpo, por todo lo material, vamos a alcanzar una armonía y una comunión perfecta que era precisamente el propósito de Dios. Dios reinará en todo y en todos. El paraíso será visto no como una realidad que perdimos, sino como algo que tendrá que venir. Y esto lo van a ver ustedes cuando hablen de San Francisco de Asís, ¿no? ¿Cómo es que Dios le sana la mirada a San Francisco? Para descubrirse, San Francisco vivía en el mismo lugar, pero un día se descubre en el paraíso, porque realmente donde se ha perdido el paraíso no es fuera, sino dentro de nosotros. Dios se hace cuerpo y se hace creación, y por ello la vida creyente es un camino para forjar un mundo nuevo. Por eso es que nos interesa a nivel de fe la política. Hay gente que dice, ¿por qué la iglesia se mete en política? Bueno, porque la política afecta a la gente, afecta al cuerpo y afecta a las personas. Aquí cerca, ¿verdad? Hay una señora que se le cayó con la lluvia la lámina que tenía arriba porque todas las paredes eran de lámina. Porque hay gente que cuando pasa hambre o no tienen medicinas, están sufriendo, y Dios sufre. Acaban de verlo ustedes también con Fray Milton. Dios sufre con el que sufre. Se hace economía porque la economía afecta a los hijos de Dios. Monseñor Romero decía, cuando le decían, ¿por qué no se mete con el solo cosas del altar? Y deja de meterse, le decían, en temas de economía, en temas de política. Y decía él, porque el altar de Dios, decía, es la vida del hombre. Porque donde un hombre sufre, sufre el altar de Dios, porque es la criatura privilegiada de toda la creación. Hay un compromiso con la dignidad del ser humano aquí y ahora. Y el desequilibrio ecológico no solamente es la contaminación que tenemos nosotros de nuestros aires, de nuestros ríos, es también esta contaminación social de la desigualdad y de la pobreza, de la injusticia, de la explotación, del abuso de unos por encima de otros. Por eso desde el cuerpo nosotros somos creación. Estamos conectados con el aire, con el agua, el respeto por la
jardín cuidado. Y a veces pensamos que el hecho de que no esté tirando la basura y esté contaminando no nos afecta porque solo nos separa una pared, pero ahí está Dios. Somos tan maravillosos que una gota de sangre de nosotros contiene un cosmos entero, una cantidad de información sobre quiénes somos, el mapa genético, lo que nosotros somos, enfermedades que tenemos, cualidades que tenemos, raza de la cual venimos, antepasados que los cuales tenemos. Somos de verdad la creación, somos creación, somos universo, somos cosmos. Nuestro cuerpo lleva escrito el nombre de Dios y lleva escrito su mensaje. Por eso el cuerpo va a ser llave relacional. Con la pandemia hemos visto que se sufre tanto, ¿no? Y es Dios quien sufre con su familia. A veces pensamos en un Dios sádico, un Dios que manda, ¿verdad?, a destruir a su pueblo. Y no, Dios no es lo que ha querido Dios. Dios ha hecho la naturaleza para que la naturaleza, junto con nosotros, pueda ser un lugar donde podamos crecer. La situación del virus, las emociones que estamos viviendo, son para poder orar a Dios. No tenemos que verlas como distractores, sino como medios para elevarnos a Dios. Las relaciones que estamos teniendo. Alguien me dijo por ahí, mire, padre, yo creo que aquí yo me voy a divorciar de mi marido. Me dijo, van a haber un montón de divorcios porque antes vivíamos juntos, pero no convivíamos. Necesitamos replantear los desequilibrios ecológicos en la familia, por ejemplo. De hecho, ecología viene de ecumene, que significa casa. Muchas veces tenemos problemas de no escucharnos en nuestras casas, de no tomarnos en cuenta en nuestros hogares, de no escuchar a nuestros hijos, ¿no? De tenerlos como a control remoto. Yo creo que esta situación nos ha puesto también para recuperar esta ecología familiar, esta ecología personal también. El mundo está enfermo y cuando se enferma el mundo, nos enfermamos con él. Y cuando el mundo anda bien, nosotros mejoramos con él. La vida eterna no se entiende por eso en la iglesia como un después de esta vida, sino como plenitud de esta. Es eso que, por ejemplo, cuando Jesús resucita, me dijo una niña un día hablando de esto, ¿y por qué Jesús, como los superhéroes, cuando resucitó, no se le borraron las heridas? Me dijo, como los superhéroes. ¿Por qué mantenía sus heridas? Porque su resurrección y su vida eterna es continuación de esta vida. Esta vida que estaba a medias, Dios la lleva a plenitud en Cristo Jesús. Y lo hace con su cuerpo, el cuerpo que lleva las heridas de su historia y de su vida, que le da la identidad. A veces creemos de que, ya vamos a terminar de sufrir en esta vida, vamos a ir a un paraíso. Tenemos responsabilidad con esta vida, para llevarla. Dios es cierto, la va a transformar como va a transformar tu cuerpo y el mío, pero tenemos responsabilidad de saberla administrar, no como dueños de la heredad de Dios, dirá San Pedro, sino como administradores y mayordomos, como aquellos que cuidan la viña del Señor. Un síntoma de este desconectarnos de esta realidad, de no tomar conciencia, es creer que vivimos en desconexión y que somos dueños del mundo. Y es vivir en esta sociedad del descarte, ¿verdad? En nosotros, quizá la mejor palabra en lugar de descarte es lo desechable. El campo fértil para las relaciones de abuso, por ejemplo, que vemos dentro de los grupos religiosos, dentro de la iglesia, que vemos muchas veces en nuestros movimientos, en nuestras comunidades, que vemos en nuestros gobiernos, que vemos en nuestras escuelas, el abuso que vemos en nuestras familias. Abuso no solamente físico, abuso emocional, abuso de la conciencia, atropello emocional de los demás, porque vemos a las personas no como el otro donde estoy conectado, sino como cosas. Y así miramos también a la creación, ¿no? Como algo que yo puedo explotar y destruir, como una cosa que puedo usar y tirar. Por eso la explotación inescrupulosa de las personas, de las relaciones también, hacemos que la gente sea desechable, de la sociedad sea desechable, que los recursos naturales sean desechables, que la fe sea desechable. Nos importa más la imagen y nos importa más. Nosotros vivimos en una espiritualidad, hoy se dice, ¿verdad?, sélfica, de la selfie, donde yo soy el centro. Tenemos que ser cristocéntricos, no selficéntricos. Nosotros creemos que el universo nos habla de Dios. De hecho, ustedes ven los salmos, los cánticos, hoy el Salmo 18, ¿no? El cántico de Daniel. La Biblia está llena y nos dice de que verdaderamente la naturaleza, los padres de la iglesia hablan de la liber naturalis, del libro de la creación. Y nosotros somos parte de ella, parte importante, pero no estamos por encima de la creación. Somos mayordomos. De hecho, dice domina en la tierra. Dominar viene de dominus, que significa ejercer una autoridad en el nombre del Señor. Somos como los viñadores, administradores.
del espacio que Dios nos ha dado, de la gente que Dios te ha dado, la familia que Dios te ha dado, el ambiente de iglesia que Dios te ha dado, los hermanos que Dios te ha dado, los vecinos que Dios te ha dado. Somos responsables, el ambiente que Dios te ha dado. Y cada uno, como dicen los cursillistas, ¿verdad?, en su metro cuadrado, para ser sal y luz de la tierra. Por eso esta época, ¿verdad?, se nos llama en este jubileo a aprender a cuidarnos y cuidar también de los demás. Cuidar del propio cuerpo y cuidar también del cuerpo de los más frágiles y de los más débiles. El Papa Francisco habla también, y hoy día se está desarrollando también una teología de las emociones, ¿no? De las periferias existenciales, dice, de las emociones que son tan importantes para la vida. Una ecología interior también relacional. Y encontramos aquel mensaje de Jesús: ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Cómo está la ecología interior? Contigo mismo y tu ecología también relacional. Cuando uno no se aguanta ni siquiera uno mismo, difícilmente te van a aguantar los demás. Y si los demás no te aguantan, pregúntate qué está pasando dentro de ti. Una ecología también social, que es el desequilibrio de la sociedad, produce injusticia, dolor y pobreza. Hay algo que no funciona en un mundo donde hay suficientes recursos para todos, pero hay algunos que acaparan cosas que ni siquiera van a tener, les va a alcanzar la vida para consumirlas y dejan a otros sin nada. Donde hay relaciones que no son verdaderamente solidarias. Cuidar de nuestra casa común. Vamos a la plenitud en Dios junto con toda la creación. Y a veces se preguntarán por qué la iglesia habla de la teología, de las objeciones de ecología. Algunas objeciones dicen que las cosas de la fe y de la moral son cosas de la iglesia, pero temas sociales, la iglesia no tiene autoridad de hablar de temas científicos. La respuesta de los datos sí es que en cuanto a la fe, el universo es el templo de Dios y junto a nuestra vida, que tiene un propósito, somos responsables por mandato divino de glorificar a Dios cuidando la creación. Por eso nosotros tenemos responsabilidad. Y si alguien te pregunta, ¿por qué estás viendo esto? ¿Qué tiene esto que ver con la fe? Respóndele esto, porque el universo es el templo de Dios y es parte de mi vida y de la creación de lo que Dios nos ha dado. Y en cuanto a la moral, porque tenemos una responsabilidad ética y ahí la iglesia sí tiene autoridad y responsabilidad. Por eso el Papa Francisco en la Laudato Si habla del bien común. Por eso el tema de la ecología está muy conectado con la justicia, con la actualidad, con la ecología ambiental, con la ecología cultural, con la ecología de la vida cotidiana. Somos un sistema, ¿no? Estamos todos conectados, no aislados. De aquí esta visión de Juan en el Apocalipsis capítulo 21. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. Lo mismo que el mar. Vi después la ciudad santa, la Jerusalén nueva, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Y oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. A veces me pregunto yo, ¿por qué tenemos tanto miedo de la llegada del Señor? Hay estas voces apocalípticas, nefastas, terroríficas. La llegada de Dios, la llegada de plenitud, de gozo. Es como la novia engalanada que espera a su novio, le espera ansiosa, sí, sufre porque no ha llegado, pero lo hace con amor, con emoción. Por eso decimos con la iglesia: ven, Señor Jesús. Esperamos esos cielos, tierras y esa tierra nueva. Y tenemos que darle cuenta a Dios de esto que nosotros tenemos. Y él dice, y entonces, miren, esta es la otra ecología, ¿no? No solo la creación, la relacional. Él enjugará las lágrimas de todos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago todas las cosas nuevas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo: ya todo está hecho. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré de beber gratuitamente de la fuente de la vida. Y el que salga vencedor heredará todo esto. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Estamos llamados no a ver la creación como algo, sino a verdaderamente aprender. Qué hermoso estas palabras, ¿no? Que acompañan también nuestro jubileo. Estas palabras que son claves para nosotros. Recordar agradecidamente, regresar, descansar, reparar y alegrarse. Esta imagen me encanta porque habla de estas cosas. En Dios que nos envuelve.
Saludos amigos. A lo largo de la Biblia encontramos grandes relatos que nos hablan de la relación del hombre con el mundo. Una relación que no es dominio y destrucción, sino que es fraternidad. San Francisco de Asís lo ha relatado tan bellamente en el siguiente cántico. Alabado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente el hermano Sol, por quien nos das el día y nos iluminas. Y es bello y radiante con gran esplendor. De ti Altísimo lleva significación. Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las formaste claras y preciosas y bellas. Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento y por el aire, y la nube y el cielo sereno, y todo tiempo. Por todos ellos a tus criaturas da sustento. Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua, la cual es muy humilde y preciosa y casta. Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual iluminas la noche, y es bello y alegre y vigoroso y fuerte. ¿Cómo puede el hombre alabar a Dios junto a un planeta contaminado? ¿Acaso se puede vivir la fraternidad en un mundo dominado por el hombre y donde los hombres dominan a otros hombres? ¿Se puede hablar de hermandad en un mundo donde se explota desmedidamente los bosques? El cuidado de la casa común es algo que nos compromete a todos los seres humanos, cada uno desde su propio lugar, con su identidad, con sus riquezas. Este nuevo modo de relacionarnos con la creación puede ser el aporte que podemos hacer como discípulos de Jesús. La solución a la crisis ecológica está en las manos de cada uno de nosotros. Exactamente. Por eso es que no es casualidad ni es tampoco accidente que la próxima encíclica, que será a continuación de esto, va a ser sobre la fraternidad, sobre todos que somos hermanos y hermanas. Un respeto, un amor y sobre todo hacer de nuestras relaciones, ustedes, uno no alaba a Dios solo con la lengua, con la boca, alabamos a Dios con el respeto, con la vida, rindiendo culto a Dios donde Dios está. Y Dios, había una caricatura, ¿no?, de un diablito que se de Dios, dice, te cerró iglesias y Dios dice, no, en cada casa y en cada corazón, ojalá que en la conciencia también alumbre en nosotros su presencia. Así bien. Gracias, Fray Juan Pablo. Muchísimas ideas. Ecoteología, equilibrio y orden, todo debe ser restaurado. ¿Y cómo debe ser restaurado? Porque hay un desorden en nuestro interior, en nuestro cuerpo. Sabemos que esa es la enfermedad, ese desorden en el cuerpo, en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones sociales. También me resuena lo de San Juan Pablo II, ¿no? Todo lo humano es cuerpo, todo lo humano es creación y la creación está llena de Dios. Gracias por, verdaderamente es tan grande todo esto, ¿verdad? Y ya pues hermano Eric solucionó de alguna manera, gracias también a él, el que pudiéramos escuchar. No les vaya a extrañar que hay nuevos rostros, todos hermanos aquí dentro, pero compartimos el chat, el enlace del Zoom, porque nos daba lástima realmente perder esta gran oportunidad y que no se fuera a ver, ¿verdad? Así es que bienvenidos y bienvenidas todos los hermanos que están acá, ¿verdad? Todos somos hermanos. Este es el momento de las preguntas. Fíjense que me decía hermano Eric que hay más o menos 100 hermanos conectados en el enlace que él ya nos dio de la página y estamos también acá. Entonces, como somos bastantes, somos muchos y qué bien, podemos hacer preguntas. Entonces vamos a poner, si hay varias preguntas, vamos a hacer ronda de preguntas. Quisiéramos que las preguntas las pudieran ustedes elaborar pues en su mente, hacerlas así como muy concretas, muy puntuales,
y pueden utilizar la herramienta de levantar la mano. Yo en este momento me voy aquí a participantes para ver si hay manos levantadas o no. Pueden hacerlo ahí o pueden por ahí solo levantar su dedito para preguntar. Si quieren preguntar en el chat, lo escriben. Si quieren activar su micrófono, lo activan, ¿verdad? Lo activan y en cuanto hagan la pregunta, se vuelven a quedar en silencio. Entonces, aquí estamos, hermanos, y nos abrimos todos a esta ronda de preguntas. O comentarios. Si alguno quiere hacer comentario o pregunta. Nos impactó el tema, nos gustó, nos hizo tener más dudas. No nos podemos quedar en silencio, hermanos. Es que hay elementos a veces que son un poco, pero realmente es mucho, ¿verdad? Pero conforme vayan pasando los temas, también es como que va a ser un desglose de esto, ¿no? Quizás no es algo con lo que estamos acostumbrados a lidiar, ¿no? El tema de la teología de la creación, la ecotología y la teología del cuerpo nos sonará un poco a chino, tal vez, ¿no? Precioso, es totalmente precioso. Todas las ideas compartidas. A mí también me resonó mucho de Jesús, ¿no? Jesús, el que restaura, el que toca, se acerca y restaura la dignidad de la persona y por eso la hace nueva. Comunicación. Lani está levantando la mano. Lani, a ver, active su micrófono. Ya, buenas noches. ¿Qué tal, Padre Juan Pablo? Fíjese que yo solamente quisiera que me diera un poquito más de respecto a lo que es la anástasis. El reporte, esta información ha trascendido, vamos a enlazar de nueva cuenta más adelante con temas de asamblea. Anástasis. La anástasis significa resurrección. De hecho, los primeros cristianos cuando hablaban se saludaban, ¿verdad? Decían, Christos anestei, Alethens anestei, decían, ¿verdad? Verdaderamente resucitado. Pero anástasis a veces nosotros pensamos que es una especie de revivamiento. El cuerpo revivió. Por ejemplo, cuando se habla de Lázaro, ¿no? En los pasajes evangélicos, o la hija de Jairo, ¿no? Que se levanta. A veces pensamos que esas son la resurrección. Realmente, anástasis es mucho más amplio que solamente un revivamiento del cuerpo. Verdaderamente es la transformación de la vida. Es la misma vida, pero restaurada, ¿verdad? Es una vida restaurada llevada a la plenitud. De hecho, es interesante porque Pablo habla de la sarx pneumaticos, dice él, ¿verdad? Es una carne, dice, es un cuerpo. Cuando dice carne, está hablando de esto, ¿verdad? Es una carne, dice, ¿verdad? Glorificada. Cuando habla de una carne glorificada, es bonito porque a veces nosotros quizás, con esto del tema del neoplatonismo, ¿verdad? Hablamos mucho de las almas, ¿no? De las almas del purgatorio y sí decimos, ¿verdad? Pues ya está el alma de él, ¿verdad? Con Dios. Y a veces podemos preguntarnos, bueno, y si el alma está con Dios y vive plenamente ahí, ¿para qué vamos a resucitar? Y es porque al final Dios lleva al culmen su creación a través de la anástasis. De hecho, la palabra anástasis a veces se utiliza también en el modo cuando Jesús toca la vida de algunos, ¿verdad? Y los transforma. La anástasis, la resurrección empieza aquí. Yo he escuchado gente, ¿ustedes no les ha pasado que de repente hay experiencias que uno tiene de Dios o de la vida que uno dice, ala, esto que estoy viviendo ahorita tiene un sabor de cielo? ¿Tiene un sabor de vida eterna? Hay momentos en que uno como que saborea y toca y dice uno, ala, este es el cielo, ¿verdad? Y uno no quisiera que se fuera, que se escapara. Hay momentos en que realmente tocamos porque realmente la vida eterna está aquí ahora, ¿no? De ahí podemos entender aquello de Romanos 8, ¿no? Que quien camina en el Espíritu del Señor es nueva criatura. Y esta nueva criatura es anástasis. Es creación nueva. O sea, después va a llegar a su plenitud, obviamente con la restauración de nuestro cuerpo, pero es curioso porque los textos neotestamentarios no solo hablan de la restauración del cuerpo, sino también del cielo nuevo y la tierra nueva. O sea, la tierra de alguna forma va a resucitar. La tierra de alguna forma va a ser transformada también. Vamos a recuperar ese proyecto original de Dios. De hecho, el Génesis no es visto en la Biblia, en antropología teológica, por ejemplo, no se ve como algo perdido, sino como algo todavía por conquistar.
Entonces, van a ver un poquito me imagino que va a ser el Fray Estuardo, ¿no? Como al final San Francisco, que es la experiencia del hombre y la mujer nuevos, cuando uno se encuentra con Jesús, ¿verdad? Y yo creo que lo que dice Puebla, ¿no? Que lo mejor que nos puede pasar en la vida es encontrarnos con Jesús. Es como que de repente uno tenía una venda y de repente uno empieza a ver a Dios por todos lados y en todas las cosas. Ya a veces hay gente que a uno le dice, es que vos te volviste loco, te volviste fanático, te hiciste aquí, te hiciste allá, pero es porque de repente nos dimos cuenta que nunca estuvo lejos. Siempre está ahí. Esto es anástasis también, ¿verdad? De ahí que las historias del ciego de nacimiento eran catequesis también sobre los que eran alumbrados en la resurrección la noche de la vigilia pascual a través del nacimiento en el bautismo. Entonces, de hecho, en la Cuaresma todavía, ¿verdad? Hay un esquema catequético que se utilizan la resurrección de Lázaro, el ciego de nacimiento, para el encuentro con la samaritana, que eran catequesis que usaban los cristianos para hablarnos de esta nueva vida, que obviamente en algún momento se va a llegar a la plenitud, ¿no? No sé si es mucho más amplio que solamente que murió y va a resucitar, ¿verdad? Es algo más hermoso también. Y empezamos a saborear la vida eterna desde acá. Por eso dice Jesús, ¿no? Quien cree en mí ya pasó de la muerte a la vida. De hecho, hay una pregunta o un comentario que se llama Nayeni que decía, ¿verdad? Es igual que cuando Lázaro es resucitado por Jesús. Creo que fue respondida en este momento, ¿verdad? Esto de que eso ya es un adelanto de la vida. Bueno, hermanos, muchas ideas. A mí me encantó eso de la dignidad restaurada. También me llamó la atención lo del desequilibrio ecológico, ¿verdad? Es en la casa, pero en la casa no solo de fuera, sino dentro, en mi persona, en mi cuerpo, en mi salud, en mi relación de familia también. Pero eso es un comentario. A ver, hermanos, hermanas, ¿otras preguntas? Aquí pone hermano Danilo, esto dice, ¿cómo se le podría llamar a mucha gente que solamente dice, hoy le ponen importancia a la ecología por fuera? Cuidan animales, dice, se dedican a todo lo que son animales, dice, pero no se relacionan con las personas. Es como que si se hubieran conectado con lo natural desde los animales, dice, pero no hay relación con las personas. O sea, sigue habiendo un desequilibrio. Es un comentario que nos hace hermano Danilo. No sé si tenés algún comentario para eso. Incluso gente, por ejemplo, ustedes van a ver, sobre todo hay líneas ecológicas, de ecología. La iglesia evitó en algún momento usar la palabra incluso ecología porque hay grupos, por ejemplo, muy radicales, ateos, ¿verdad? Que hablan incluso de que lo ideal sería que el ser humano desapareciera y que la creación siguiera adelante, ¿no? O que ponderan más el valor, por ejemplo, yo con esto, yo valoro muchísimo el tema porque los animales son parte de nuestro ecosistema, ¿no? Y las mascotas, yo tengo amigos, por ejemplo, que a veces me hablan de su gato y de verdad yo respeto tanto eso, que hay una relación, ¿verdad? Importante. Pero en Europa, por ejemplo, yo viví en Italia varios años, ¿no? Y tengo, por cierto, saludos de padre Luigi Pellegrino, ¿verdad? Ayer estuve hablando con... Y me dice, aquí me dijo, hay gente, me dice, ¿verdad? Que hay derechos de los gatos, pero a veces tiene más derecho un gato que un migrante, que un africano, ¿verdad? Que llega como migrante. Hay más sensibilidad hacia un gato o a un perro que a un... Hay algo ahí que no funciona, ¿no? Está bien lo de los gatos y lo de los perros, me parece magnífico, un salto en cuanto a civilización, pero que valga más eso que un ser humano, hay algo ahí que no funciona. Bien. ¿Alguna otra pregunta, hermanos, hermanas? Y nosotros, nuestra visión es obviamente somos creyentes, ¿no? Es desde la fe, por eso él decía, la primera ecoteología que tenemos es el Génesis, que de los 5 libros del Pentateuco fue el último que se escribió. A veces pensamos que es el primero, y fue el último. Y los primeros fueron los históricos, ¿verdad? El Éxodo, Números, Deuteronomio. Pero el pueblo cuando estaba instalado y empiezan a pensar cuáles son nuestros orígenes, se dan cuenta, y esto es quizás el hito del pueblo de Israel en cuanto a la visión de la realidad, es decir, realmente hay una mano mucho más grande que está ahí. Y es donde pasan ellos de ser panteístas, el panteísmo eran las religiones que endiosaban las criaturas, a decir, no, las criaturas nos hablan de un creador que es mucho más grande que ellas. Hay un cambio ahí, ¿me entienden? Es interesante. Hay acá otra pregunta. Padre dice, en el conectarnos entre nosotros, intra dice, entre o intra nosotros, dice, va, podemos, dice, en la relación humana trascender. Entonces, dice, esa capacidad podría ser una anástasis para nosotros, un resucitar, cuando nos conectamos o nos interconectamos. ¿Recuerdan el texto que les puse de la Gaudium et Spes, ¿no? Que el ser humano tiene
al ser hecho a imagen y semejanza de Dios, es el culmen de la creación, pero también Dios pone en su corazón un deseo, no solo un deseo, sino una capacidad de conocerle. Y por eso que el ser humano tiene una cualidad, y es la cualidad precisamente de trascender. De hecho, incluso el que no conoce, el que no cree, tiene en sí mismo, ya de per se, una necesidad de trascender. Tengo un sueño de escribir un libro, tengo un sueño de construir algo y lo construye. Y una vez que lo logra y lo termina, es como que ya terminé y ahora tengo que proyectar algo más. Nosotros tenemos un perro acá, ¿verdad? Que no me viene en la mañana y decirme, mira, tengo problemas existenciales, ¿verdad? Porque no sé qué voy a hacer mañana, ya cumplí todas mis metas, necesito plantearme metas nuevas. Eso es propio de los seres humanos. Y decía, ¿verdad? Santo Tomás de Aquino, porque cuando nosotros estamos deseando, en el fondo queremos encontrarnos en esta trascendencia, tenemos como una especie de chip programado para buscar a Dios, aunque no lo sepamos. Por eso tenemos esta necesidad de trascendernos. Y cada vez que nos trascendemos y nos vamos planificando y vamos creciendo en la evolución, porque la evolución no está detenido, y evolucionamos porque evolucionamos también espiritualmente, ¿no? Socialmente, culturalmente. Eso de alguna forma es anástasis, como de alguna forma todos los días morimos. Yo morí el día que salí de Chiquimula, morí como párroco de Chiquimula y moría ese año y moría esa etapa. Tuve que morir para venir a nacer a esta etapa. Ustedes han muerto también en muchos aspectos, ¿no? Mueren, yo muero a la edad de 19 años, ahora tengo 49. Tuve que morir allá para nacer aquí. O sea, realmente la vida, el devenir de la vida es un constante morir y nacer, es un trascender. La diferencia está cuando yo encuentro el sentido y el propósito de ese camino. Y no voy un poquito como al azar, ¿no? En la vida. Bueno, en Facebook también tenemos, más que todo son comentarios, felicitaciones, excelentes ponencias. Teresa Marisol Casasola, se me borró, dice, nos hizo comprender que estamos inmersos en la creación y como parte de ella debemos procurar la simbiosis y sinergia con ella positivamente para el bien nuestro. También hay otros en que, bueno, ponen eso, ¿no? Que Miriam Rivera dice, nos hizo comprender, dice, la relación que hay con el prójimo, con Dios, dice, y con todas las cosas. Muy bien. Hermanos, otras, aquí Dina Lorena nos dice, el hombre, dice Tomás de Aquino, es una imagen imperfecta de Dios. Esta imperfección viene con el hombre, dice, o se va haciendo imperfecto con el tiempo. O sea, ¿es ya imperfecto o se convirtió en imperfecto? Tomás dice que el hombre es imago Dei, imagen de Dios. Ahora, hay que distinguir, Dina, que los padres de la iglesia decían, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Los padres de la iglesia decían, la imagen, pero ellos sí decían, la imagen es perfecta. Lo que va creciendo en nosotros es la semejanza. O sea, la imagen es perfecta. De hecho, San Agustín decía que por eso entre todas las criaturas solamente el ser humano tiene rostro. Los animales no tienen rostro. Fíjense que el rostro es algo que nos caracteriza. Somos la misma especie, pero cada uno tiene un rostro distinto. Mientras que las demás criaturas, ¿verdad? Las especies son iguales. Nosotros no. Entonces San Agustín decía, incluso física, hablando del cuerpo, ¿no? Físicamente decía, el rostro indica, dice, ¿verdad? Esta especificidad de que somos imago de imagen de Dios. Sin embargo, la semejanza es algo que nosotros lo vamos logrando a lo largo de nuestra vida, ¿no? A través de un itinerario existencial, de fe, y la semejanza va configurando también nuestra sensibilidad. Hay un tema aquí, pero ya sería otro tema, que es sobre la teología, que es el encuentro con el Padre, la teofanía, que es el encuentro con el Hijo. Jesús es, dirá von Balthasar, la gramática de Dios. Si queremos nosotros saber cómo Dios habla, tenemos que escuchar el lenguaje de Dios, y el lenguaje de Dios para nosotros es Jesús. Y está la teopatía, el patos de Dios. Le viene patología. Es el Espíritu Santo, es la relacionalidad, la teopatía, ¿verdad? Entonces, es un proceso a través de cuando lleva. De hecho, cuando el proceso de conversión que uno lleva a nivel personal, uno se da cuenta cómo uno ya no siente las cosas igual, ¿no? De alguna forma, ojalá y cada día seamos más, ya somos imagen, pero seamos más semejanza suya. Hasta que estemos delante de Él, dice San Juan, y lo veremos tal cual es y sabremos quiénes somos también nosotros. Porque ahora vemos, dice Pablo, como en un espejo, de forma imperfecta, pero cuando estemos delante de Él veremos perfectamente y nos veremos también a nosotros. Y si somos hijos, todavía no sabemos, dice, lo que seremos.
Bueno, lo demás es igual, ¿verdad? Excelente tema, muy acertado, bien explicado, podemos entender el propósito de la creación. Yo te quisiera preguntar, pues este es otro tema, pero estas palabras que el Papa escoge para esta carta del jubileo de la creación, ¿no? Recordar, regresar, descansar, reparar y alegrarse. Hoy comentabas lo de recordar de dónde venimos, ¿no? Restaurar esto hecho. Descansar, que de alguna manera es el jubileo, reparar, o sea, no sé, si podías englobar esas palabras con respecto al tema. Porque decíamos, ¿verdad? La vida fluye en dos espacios, en dos dimensiones, ¿no? Dos dimensiones, en el tiempo y en el espacio. De hecho, si te dicen que algo es importante para ti, vas a tener siempre tiempo y espacio para eso. Si no tienes tiempo y espacio, es que eso no es importante para ti. Nosotros transcurrimos, la vida transcurre en el tiempo y en el espacio. Yo creo que recordar es importante porque recordar nos da a nosotros el sentido también de que el tiempo es creación, el tiempo es el lugar de Dios. El tiempo es el lugar donde la vida fluye. Incluso una vida de la cual no tenemos del todo noción, ¿no? No tenemos los nombres de nuestros antepasados tal vez claros, pero ellos siguen latiendo en nuestra vida, en nuestra historia, hasta en el modo como hablamos, los miedos que heredamos, las seguridades que tenemos, la fe que cuando hacíamos ¿se acuerdan del proceso de las Santas Misiones Populares? Nuestros padres nos contaron. La fe no es algo que me cae del cielo empacado en vacío, ¿me entienden? La vida no es algo que viene empacado en vacío, yo lo abro por primera vez. La vida al final es algo que yo heredo a través del tiempo, ¿no? Entonces recordar, y yo creo que el Papa también va a hablar, y él usa mucho esto, ¿no? Recordar, dice, pero es una memoria agradecida. De hecho, cita la carta a los hebreos, ¿no? Por la fe Abraham dejó su tierra. Israel también alimenta la fe a través del recordar, ¿no? Porque es eterna tu misericordia, y nos sacaste de Egipto, porque es eterna tu misericordia. Y recordamos las palabras de Jesús, ¿verdad? Y recordar es importante. Luego, regresar a las fuentes, que es Dios, la fuente de lo que nosotros somos. Es una fuente que nos sana, ¿verdad? Entonces tenemos que replegarnos de nuevo a esta fuente para alimentarnos de nuevo, ¿no? Nos energiza, nos llena de la energía de Dios. Descansar, y descansar nos habla de gratuidad. Pues escogí esa imagen de la luna, ¿verdad? A veces nosotros creemos que todo tenemos que hacer algo para ganarlos. Dios nos dio todo para que lo disfrutemos. San Francisco después en el tema de la pobreza, en el fondo él habla de que no tenemos, dice él, ¿verdad? Simplemente porque somos herederos. Al final no tiene nada porque sabe que todo le pertenece, y quien todo le pertenece no tiene necesidad de aferrarse a esto porque esto es mío, ¿verdad? Si me pertenecen los mares y los ríos. No tengo necesidad de pelear con los demás por este poquito de agua. Yo soy dueño de todas las aguas de la tierra y yo puedo compartirlas. Y creo que es el descansar, ese sentido de sentir de gratuidad, ¿no? De que Dios es gratuito, de que todo es don. Reparar es este sentido de anástasis, ¿no? De sanación y alegrarse. Y miren, la alegría, que es muy franciscana, van a ver ustedes que es un hilo conductor en todas las intervenciones del Papa Francisco, ¿verdad? Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Amoris Laetitia, la alegría del amor, ¿verdad? Gaudate de exultate, alégrense y exulten, ¿verdad? Normalmente es un hilo conductor del Papa, ¿verdad? Porque dice, al ser tan amados, ¿cómo podemos estar tristes? Por eso decía San Francisco que el único que tenía derecho a estar triste era el diablo, porque no conocía a Dios. Bueno, aquí hay otro que es un poco curiosa, es de nuestro hermano Guerin, y dice que los fenómenos naturales y los desastres vemos en la naturaleza que son cíclicos, ¿verdad? ¿Podríamos decir que es Dios, dice, que está depurando, o simplemente es naturaleza o es obra del hombre? Yo creo que hay de todo un poco, ¿no? Hay ciclos que son naturales del ser humano, ¿verdad? El hecho que yo envejezca y que yo un día muera, yo puedo ciertamente tener por muy buena calidad de vida que tenga, yo voy a envejecer. Y yo tengo que agradecer y acoger, ¿verdad? Ahora, hay diferencias entre envejecer bien y envejecer mal. Si yo he abusado de mi cuerpo y he abusado de mi vida y lo he atropellado, pues ciertamente voy a envejecer mal, ¿no? Pero al final yo voy a envejecer, ¿no? Pero es diferente el que envejece agradecidamente al que envejece mal, ¿no? Al que envejece... Escuché por ahí que decían, creo que era un video que estaban compartiendo por ahí, que decía que había gente que
que moría a los 60 años y le enterraban a los 80, ¿verdad? Porque a veces envejecemos mal. Yo creo que hay cosas que son parte de nuestra naturaleza, ¿no? Que son parte de la vida. Ahora bien, ¿cuál es el papel de Dios? No es que Dios me haga envejecer. Dios me ayuda a leer el paso de mi vida y al apreciar yo también el ocaso de mi vida con un sentido y un propósito, viendo que también eso es vida. No solamente la juventud es vida, también la vejez es vida, y agradecerle por poder llegar a donde muchos no llegan. ¿Y cómo voy a llegar ahí? ¿Y cómo quiero llegar ahí? ¿No? O sea, el mundo tiene sus propios ciclos, ciertamente. Hay otros ciclos en que el ser humano de forma abusiva los ha acelerado o los ha modificado, ¿verdad? Y es ahí donde tenemos responsabilidad nosotros. Los ríos no tendrían por qué estar contaminados, ¿verdad? Sin embargo, que haya una sequía natural, pues puede ser, ¿verdad? Pero hay ciclos normales, pero hay ciclos también que nosotros tenemos responsabilidad. Ahora, Dios está en todo. Dios está en los momentos de los desastres, llorando con su pueblo, dándonos sentido, dándonos solidaridad y fortaleza, dándonos esperanza. Pero no es Dios el titiritero, ¿verdad? Que juega con el mundo. Estos eran los dioses griegos, ¿no? Que pensaban de que cuando a alguien le caía mal, entonces venía el dios y lo agarraba y le ponía una serpiente enfrente para que lo atacara, ¿verdad? Así eran los dioses griegos. Tenían celos, envidias, iguales que nosotros los seres humanos. Dios, en cambio, se nos muestra como el Dios de Jesús, ¿no? Que es un Dios que más bien se hace criatura para sufrir con nosotros y darnos un sentido en nuestra vida. Muy bien. Tenemos una pregunta de Max. Dice, ¿la creación de Dios está completa? Sí, no. ¿El reino de Dios ya llegó? Sí, pero todavía Sí, no. Sí, pero hay momentos en los cuales, pero tenemos que esforzarnos, ¿no? Para cada día hacer presente a Dios en este mundo que tanto lo necesita, porque Dios creo que alumbra en nosotros una conciencia que cualifica las cosas. Al final no podemos buscar fuera de nosotros al que hemos perdido dentro de nosotros. Creo que todavía, obviamente, la creación necesita alcanzar la plenitud de la creación se alcanzó con Cristo. Por eso que en Cristo nosotros encontramos el modelo del ser humano nuevo, ¿no? Del hombre y la mujer nuevos. Nos dice la Gaudium et Spes. Jesús nos muestra quién es Dios, pero nos muestra quiénes estamos llamados a ser también nosotros, en medio de este mundo en el que vivimos. De hecho, usa los signos Jesús, usa la tierra, usa el agua, usa la saliva. Papa Francisco, la última parte de la Laudato Si habla de los signos sacramentales, ¿verdad? Y dice, el Señor utiliza los signos de la tierra para hablarnos. bueno, no sé, hermanos, si hay más preguntas o solo comentarios. No sé si los hermanos del consejo. Lani, ¿hay otra pregunta de Lani? ¿Levantó la mano, Lani? Muy bien, active su micrófono. Gracias. Es que usted hablaba de la plenitud y parte de la plenitud hablaba de que en Jesús todo era integrado. O sea, sus encuentros eran integrales, dice. Y pensaba yo, ¿verdad? Cuando hablamos de integral, porque él practicaba mucho lo que era la contemplación de lo creado, la contemplación del ser humano para poder ver no solamente su sufrimiento, sino también su corazón, aunque veía, por ejemplo, los fariseos y todo. ¿A eso se refiere lo que es integral? Sí, plenitud. De hecho, el griego utiliza pleniroma, ¿verdad? Y plenitud no es que, bueno, yo me tengo que ajustar 100 quetzales, ¿verdad? Y me falta un quetzal, ¿verdad? Ya llegué a ese quetzal. No, pleniroma sería calidad, ¿verdad? Calidad de relaciones, calidad de vida. Incluso, ¿verdad? En los momentos que yo vivo difíciles, ¿verdad? Yo puedo alcanzar la plenitud también en los momentos difíciles, cuando tengo un grado de conciencia del proyecto de Dios dentro de mí, ¿no? De ahí viene aquello de San Pablo a los romanos, todo trabaja para el bien de aquellos a los que el Señor ama, ¿no? ¿Por qué? Porque al final nos damos cuenta de que todo cuenta en la vida, ¿verdad? Todo cuenta en la vida, incluso mi enfermedad cuenta en la vida, incluso el dolor cuenta en la vida. A veces vemos como que tenemos, ¿verdad? Como están bendecidos, ¿verdad? Y creemos que ser cristianos o que la vida solamente tiene un sabor, la vida tiene muchos sabores. La vida tiene, el dolor es parte de la vida. La enfermedad es parte, la tristeza es un sentimiento que tenemos que ofrecerle a Dios cuando llegue, ¿no? El no sentirnos siempre llenos de energía, porque somos también hormonas, somos química, somos un montón de cosas, ¿no? Y eso es parte de nuestra vida. Pero la plenitud se encuentra en encontrar sentido, que en Él somos, nos movemos y existimos, dice la palabra, ¿no?
Yo creo que esta es la plenitud al final a la cual Dios nos llama. No es tanto la búsqueda de la eterna juventud, ¿no?, que tenían los antiguos, sino que es la búsqueda de la eterna plenitud, que es Él, que es el Señor. De ahí Pablo dice, ¿no?, para mí la vida es Cristo, el morir es una ganancia y todo lo considero un basura en comparación a aquel a quien yo he encontrado. Muy bien, hay otro comentario acá de Claudia y dice, Dios manda señales para poder recobrar ese balance que se ha perdido entre la naturaleza y el hombre. Esta pandemia, esto que nos está afectando a todo el mundo, ¿cómo podríamos reaccionar? Supongo, Claudia, que te referís a esto de recobrar el balance. No sé, Claudia, si lo querés ampliar o si así lo comprendemos, porque algunos han visto en la pandemia un parar, un reposar para recobrar. O dice, ¿cómo podemos o cómo deberíamos de reaccionar? Esa es la pregunta. Yo creo que en primer lugar la pandemia nos recordó algo, y es que nosotros no somos dueños de la creación, somos criaturas. O sea, aprender a ubicarnos en nuestro lugar, ¿no? Estamos tan acostumbrados a tener agendas, a llevar, a decidir. Teníamos la falsa idea, la ilusión, porque es una ilusión, de que nosotros tenemos el dominio de la tierra, el dominio de la historia. Y de repente la pandemia nos dijo a nosotros, ustedes son criaturas, y siempre lo hemos sido. Lo que pasa es de que el poder nos ha llenado de tanta soberbia que a veces hemos creído siempre que nosotros tenemos, ¿verdad?, el control de todo, y al final nos damos cuenta que nosotros no tenemos el control de todo, que el control lo tiene Dios, que nosotros tenemos que aprender a veces a fluir con la vida, ¿no? Y dejarnos guiar por Dios, encontrar sentido en medio de todo esto. Hay un artículo de Michael Moore, es un fraile franciscano argentino, aunque tiene nombre americano, es argentino, ¿verdad? Y él habla de la pandemia y los nuevos dioses, y dice, la pandemia también desnudó, dice, ¿verdad?, o puso en evidencia las imágenes de dioses que teníamos, que no son el Dios de Jesucristo, ¿verdad? El Dios sádico, el Dios envidioso, el Dios tramposo, el Dios que nos está por... Pero ciertamente la pandemia tiene signos. Jesús dice, si ustedes saben interpretar los signos de los tiempos, cuando ven las nubes saben que va a llover, y cuando hace viento saben que va a granizar, y no saben interpretar los signos de los tiempos. Yo creo que, pero creemos que hay que hacerlo de forma sapiencial, dándonos cuenta, y sobre la naturaleza, la ecología, creo que es que nosotros somos creación. Al fin y al cabo somos criaturas. Incluso el virus, aunque esté causando tantas cosas, no es el virus, creo yo, el problema. El virus lo que hizo fue que desnudó sistemas de injusticia, de desigualdad, donde la producción era lo más importante antes que las personas. Miren, llegó un momento, yo no sé ustedes ahí en Chiquimula, llegó un momento aquí cuando estalló la psicosis de la pandemia, ¿no? Donde vos podías tener 500 quetzales, ir a buscar huevos y no encontrar huevos, y valía más un cartón de huevos que 500 quetzales. Y eso desnudó algo dentro de nosotros, de nuestra sociedad, un desequilibrio que estamos teniendo, ¿no? Y nos dimos cuenta que el precio de las cosas no es lo mismo que el valor de la vida, que el valor de las cosas. Son cosas que ojalá que podamos aprender. Sí. Otra, añadiendo a lo que decías de los dioses, ¿verdad? También hemos visto personajes enfermar y morir, personajes que se sentían en la cima, intocables. Hemos visto gente de muchísimo dinero. Yo lo he visto en el mundo de la medicina, ¿verdad? Los mejores hospitales, todo, médicos connotados que podían haber pagado cualquier cantidad para curarse. La muerte tuvo la última palabra en ellos, ¿verdad? O sea, realmente nos dimos cuenta como nunca que somos frágiles. Hay una pregunta que creo que es nuestro hermano Ángel. El principal error, dice, que hemos cometido es porque nos hemos convertido en máquinas de producción y dejamos de ser más equilibrados en nuestras horas de trabajo y de familia. Creo que es una buena pregunta porque viene con lo del jubileo. Comentarios. Y que somos seres humanos, ¿verdad? Yo creo que aquí es hermoso todo lo que nos enseña la teología del cuerpo. Y es curioso porque las mujeres en este sentido han aportado mucho, ¿verdad? El tema de la teología del cuerpo, porque las mujeres históricamente en nuestras sociedades son las que han aprendido el valor, ¿verdad? Del cuidar y del contacto y del sentido de la vida, ¿verdad? El hombre históricamente, socialmente y culturalmente siempre ha sido el proveedor, el que sale y el que va, pero la mujer ha tenido como este otro ámbito, ¿no?, a su cargo, siempre de gestionar el tema doméstico. Y yo creo que sí, tenemos que replantearnos muchas cosas, ¿no? Lo que les decía, ¿verdad? Que me decía alguien, yo creo que nos vamos a divorciar, porque vivíamos juntos, pero no convivíamos. Nos puso en crisis esto, ¿no? No convivíamos. Y aprender a convivir no es fácil.
y requiere muchas cosas. Requiere un restaurar, un descansar, un regresar, un reparar. De repente cosas que no se hablaban, ¿verdad? Y que aquí nos tuvimos que hablarlas porque no nos queda de otra. Y ojalá que no perdamos esto, ¿no? Y el tema de la teología del cuerpo, les decía yo, también es importante aquí porque yo pienso que no somos máquinas, somos seres humanos, somos cuerpo, somos humanidad, decía Juan Pablo II, ¿no? A mí me sorprendió eso Juan Pablo II, del 79 al 84, todas sus catequesis fueron sobre el cuerpo. Y fíjense que somos cuerpo y no somos máquinas tampoco solo máquinas de trabajo, ni máquinas morales, ni máquinas sociales, ¿verdad? Somos seres humanos, donde la vida no 2 más 2 es 4, ¿verdad? La vida a veces tiene sus irregularidades. Acoger esto, ¿verdad? Con gratuidad, con un sentido de gratuidad, creo que es importante también. Equilibrarnos, ¿verdad? Acoger al otro también con sus cosas, ¿verdad? Es fácil ver al otro en su foto de Facebook siempre sonriente y siempre nítido en su Instagram, pero es difícil cuando tienes que lidiar con él o cuando él tiene que lidiar contigo en tu casa, en el día a día, en sus malos ratos, donde esas fotos que no publicamos, ¿verdad? Hermana Cristina Capuchina nos dice, estamos llamados a la armonía con toda la creación, empezando desde nuestro interior. Yo tomo para mí de que el Papa nos habla de este tiempo de la creación, jubileo de la tierra, pero tomar, como decía, ¿no? Nosotros somos parte de esa tierra. Y estas 5 palabras no se aplican solo a la tierra externa, sino primero a mi tierra, a nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos que regresar, tenemos que restaurarnos, tenemos que aprender a descansar, ¿verdad? Tenemos que alegrarnos. Bueno, ¿alguien más, hermanos? Estamos en las 8:46, pero todavía tenemos tiempo, si quieren, para la última. Mi tierra también no solo es lugar, mi tierra también es historia, ¿verdad? Tenemos que aprender a agradecer, bendecir nuestra tierra. Tenemos que honrar nuestra tierra, nuestra historia también. O sea, es importante esto para poder seguir adelante, ¿no? Para poder alcanzar ese pleniroma en el Señor, ¿verdad? Aquello que Jesús le dice al hombre paralítico, ¿no? Ahora toma tu camilla y vete a tu casa, ¿verdad? No le dice, deja la camilla es testimonio, ¿verdad? De que algo cambió dentro de ti. De su vida anterior renovada, restaurada. Bueno, pienso que estamos por el tiempo y en honor a la puntualidad estamos terminando. Invitamos a Fray Neri a las palabras finales, a la bendición, que estamos acá. Pues ahora no queda de otra, pues agradecer primero al conferencista Juan Pablo. Gracias, Fray Juan Pablo. De verdad que siempre lo hemos admirado por su capacidad, por la conferencia, que de verdad fue como una formación, pero también nos llenó espiritualmente. El juego también de ideas, de palabra, la capacidad de jugar las ideas, de conectarla a la sintonía. Gracias, Fray Juan Pablo, por su tiempo de preparar esta conferencia y el hecho de compartir. Yo creo que muchos hermanos, el escucharle, el verle, fue también un momento también tan bonito, un momento agradable. Entonces, agradecerle y a cada uno de ustedes que se conectaron, se unieron a esta sala y pedir disculpas al inicio, pues, por los problemas técnicos, pero a una solución. Gracias, hermano. Para la próxima de hoy en 8, a la misma hora, 7 de la noche, el próximo lunes. Creo que son momentos bonitos también. Yo me sentí tan cerca, ver su rostro. Yo creo que todos lo sentimos también. Creo que es una manera también de sentir la cercanía del hermano. Como dijo hermana Lolita al inicio, todos somos hermanos, sentir eso. Vamos entonces a dar gracias a Dios por esta oportunidad, siempre pidiéndole que siempre nos regale estos momentos tan bonitos, que también es como alimentarnos espiritualmente. Aquí le voy a pedir a Fray Juan Pablo, pues yo lo respeto mucho, el hecho que yo fui vicario, 8 años fui vicario de Fray Juan Pablo cuando él fue párroco en esta parroquia. Yo le voy a pedir a él que él nos imparta la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. 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 Demuestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Amén. Demuestre su rostro y les conceda la paz. Amén. Amén.
La bendición de Dios, Creador Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. 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 Con el corazón gozoso me voy de ver tantos rostros queridos, tanta gente querida, ver a Neri también. Hoy hablamos en la tarde, pero por teléfono, ¿verdad? Y verles a ustedes, de verdad, un abrazo grandotote. Y que primero Dios nos veremos. Hermano Eric, no sé si está a la mano para poder poner el anuncio de una vez de la próxima conferencia de Fray Marvin, que también lo tenemos aquí con nosotros. No sé si lo tiene a mano, hermano Eric, para que lo podamos, le podamos dar un vistazo adelantado. Claro que sí, ahorita lo puedo. Ahorita. Y vamos a dejar unos minutitos para que podamos, si quieren, dar gracias o saludarnos. Vamos a ver. Ahí tenemos la imagen. Preparándonos con la Laudato Si, tiempo de conversión, el próximo lunes. Y ya Fray Marvin ya es un experto en ese tema, hermanos. Así es que vamos a llenarnos, vamos a seguir llenándonos de este tema de la creación que nos está acercando, ¿saben a quién? A Francisco de Asís, a San Francisco con toda su espiritualidad. Porque somos una parroquia capuchina y tal vez tenemos que aprender a formarnos más en toda su espiritualidad. Si quieren abrir micrófonos, hermanos, para despedirse, lo hacemos un momento. Pues mucho gusto, Padre Juan Pablo.